Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra clase número 7 de Teología Pastoral. Espero que las clases anteriores te estén añadiendo mucho valor a la formación de tu vida. Así que vamos a iniciar con la clase número 7 de Teología Pastoral. Y bueno, me gustaría que oráramos, pidiéramos a Dios la guianza, la dirección. Eh, Reitero, si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en contactarme, decirme. El título de lo que hoy vamos a estar compartiendo es la predicación y la transmisión de la fe. Vamos a orar a Dios y vamos a pedir su guianza para esta clase. Padre, de manera especial, gracias doy por todos los que se pueden conectar, todos los que toman esta sesión, Padre, que no únicamente sea una sesión por cuestión de matrícula, sino que realmente, Padre, haya una transformación en nuestras vidas. No solamente al momento de los que están escuchando, sino incluso a quien estamos, Padre, compartiendo, que podamos ser tocados por ti, recibir tus caricias por medio de tu palabra y que podamos ser, Dios, guiados y empoderados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver los temas 4.1, que es el anuncio y la transmisión de la fe y la predicación. ¿Qué es lo que de alguna forma queremos abarcar como objetivo? Comprender la importancia de la predicación y la enseñanza en lo que es la formación de un discípulo de Jesús. Analizar también lo que es el papel de la predicación, o sea, la predicación juega un papel sumamente importante. ¿Y qué predicamos? ¿Cómo lo predicamos? El contenido de la predicación será siempre fundamental para cumplir los objetivos que Dios ya tiene trazado para nosotros. Vamos a ver 4 puntos específicos. La predicación en el Nuevo Testamento, el testimonio apostólico, el contenido del mensaje cristiano y la predicación pastoral. De alguna forma, a lo largo de todo este curso, se ha construido el panorama claro entre la relación de la misión de la iglesia y la vida, no haciendo dos vidas diferentes, no una dicotomía, sino eh, todo unificado. Siempre he hecho la alusión a cuando fuimos a la escuela y de repente nos enseñan cosas de física, de química, de matemáticas, que muchos terminan diciendo, ¿y esto para qué me sirve? Eso significa que cuando tú no le encuentras sentido a algo, te desconectas, no lo tomas como tuyo, no logra transformar o mejorar tu vida. Lo mismo ocurre con la fe. Hay muchas personas que actúan bajo una religiosidad, un sistema religioso, con paso uno, paso dos, paso tres, de forma muy religiosa, pero no de forma transformacional. Hay personas muy desconectadas, pueden conocer mucha profundidad de la Biblia, pero de repente no saben ni para qué les puede servir todo aquello. No digo que leer la Biblia sea malo, lo que estoy diciendo es que es importante encontrar el sentido, la relación que tiene la Biblia, la palabra de Dios, en el sentido de la vida real. Entonces, entender que la iglesia tiene una misión, que nuestra misión es evangelizar y que todos los creyentes participan en ella, eso es importante y fundamental, porque la iglesia se ha convertido en un club en el cual solo él o los predicadores están en la plataforma y la gente solo fue a escuchar,
pero de repente no tienen el sentido de despertar a entender que la iglesia tiene una misión y que nuestra misión es evangelizar y que todos los creyentes participan en ella y que el discipulado intencional forma a los creyentes. Puedo decirte que una iglesia que no tiene discipulado, que es lo que vimos en la última sesión, eh, posiblemente de 10 hermanos que estén en la iglesia nuevos, tal vez de 10 uno resurja, levante la mano y crezca espiritualmente. Sin discipulado quizás ello, pero con un discipulado intencional de 10 que 4 o 5 sean, sean impulsados, sean inspirados, sean motivados, sean desafiados, se despierte en ellos una pasión por servir a Dios. eh, Simplemente el dato aumenta, ser intencional aumenta las probabilidades y no es algo fuera de lo bíblico porque Jesús vino a esta tierra de forma intencional a formar discípulos, buscar y salvar lo que se había perdido. Hizo milagros, la Biblia registra cosas poderosas hechas por él, pero él vino a formar, a ser los discípulos, discípulos que hicieran discípulos, y no solamente ello. Cuando él se fue de esta tierra, dijo a los 12 discípulos o a los discípulos que estaban ahí, les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es poderoso, porque marca el corazón, el anhelo de Dios, que esto es para todo el mundo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esto es muy, muy importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo se transmite correctamente el mensaje del Evangelio? Entendiendo que la iglesia tiene una misión, que nuestra misión es evangelizar y que todos los creyentes participan en ella y que el discipulado intencional va a formar a los creyentes, eso es fundamental. Ahora, ya que tengo esta estructura, la pregunta es, ¿cómo se transmite correctamente el mensaje del Evangelio? Porque eso es fundamental. Te diría hoy que las congregaciones tienen muchas actividades, N actividades que pueda tener cada congregación, diversos tipos de reuniones que para matrimonios, que para jóvenes, que para niños, que de alcance, evento de evangelismo, programas que para los padres, que para las mamás, programas de todo tipo. ¿Verdad? Está bien, solo que no siempre los programas comunican claramente el mensaje. No basta solamente con estar presentes o hacer algo, es necesario comunicar el mensaje. Puedo decirte que el evangelio no se transmite automáticamente, o sea, no es suficiente solo asistir a la iglesia, tampoco es suficiente, muy bueno, pero no suficiente, que es lo que quiero abarcar, el ejemplo de otros. Eh, Incluso tampoco es suficiente participar en, como mencioné, en diversas actividades. El evangelio necesita ser anunciado. Y esto es fundamental. El evangelio necesita ser anunciado. O sea, que no nos perdamos de vista que lo importante es la palabra. En algún punto la palabra de Dios dice volver a las sendas antiguas. Y de repente muchos lo hacen más religioso, pero volver a las sendas antiguas es volver a las bases del evangelio. Y las bases del evangelio se encuentran en la palabra. Jesús narraba algunas listas por ahí. Está en el ayuno, está en la oración, incluso hasta en el evangelio Jesús dice Jesús y la ofrenda. Te diría, estas cuatro cosas son básicas, que tenemos que vivirlas, tenemos que practicarlas, pero todo inicia con la palabra. La palabra es importante, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará.
La oración es importante, el ayuno es importante, la ofrenda diría es importante y un tema también espiritual si no se mal usa o mal enseña o sí, si no se hace un mal uso de esta enseñanza. Pero regresando a una de las bases, justamente es la palabra. Romanos capítulo 10 versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hace esta analogía. ¿Cómo van a invocar a quien no han creído? Hoy en día podríamos muchos decir, no es que la gente es dura de corazón, la gente no quiere. A veces creemos que eso es cierto, pero la otra verdad o la otra cara de la moneda es que la iglesia poco está haciendo su labor del evangelismo. La razón de existir la iglesia o la razón de la existencia de la iglesia es para anunciar, para compartir el evangelio. Si la iglesia no hace eso, está, no está justificando su existencia. Eh, y eso nos deja muy claro que la iglesia tiene que tomar su parte en la misión y cumplir con lo que la palabra nos está enseñando. Lo he dicho muchas veces, lo he reiterado aquí. Una congregación de posibles 100 miembros, uno o dos lo están haciendo. Si la congregación donde tú me estás escuchando es menos de 100 miembros, imagínate 50, tal vez es uno. Si son menos, quizás hasta ninguno y solo sea el pastor el que está haciendo la chamba, el trabajo. Pero esto es para todos. La gente simplemente cree en lo que fue formada. La gente cree lo que le enseñaron sus papás, sus abuelos, o sea que nos toca a nosotros una responsabilidad de compartir. La pregunta de cómo es que tú conoces del Evangelio. Seguramente tal vez vienes de una familia ya espiritual que asiste a la congregación y qué bueno por ello. Pero tal vez no eres de esa estadística y tal vez eh, hoy vienes aquí porque, o estás en la iglesia, en la congregación, porque alguien te compartió el evangelio. Aun si tú vinieras de una familia que ya conoce de Dios, alguien le enseñó a esa familia, a tu familia de Dios, o alguien más atrás lo hizo, pero fue porque alguien dejó de hacer lo que estaba haciendo y decidió obedecer la escritura, el llamado de entender esto. ¿Cómo invocarán si no han creído? No es que la gente sea difícil o dura. De hecho, quiero decirte que la gente es muy abierta y receptiva a escuchar. Nosotros como congregación lo intentamos constantemente, mínimo una vez al mes estamos yendo a salir a evangelizar y no es tan difícil como a veces lo pensamos o lo imaginamos. La gente está abierta, no significa que te van a aceptar toda la primera, pero la gente está abriendo su corazón a Dios. Hay muchas necesidades hoy en día. ¿Cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel a quien no han oído? Entonces, de repente decimos, la gente es dura de corazón, pero no, simplemente no han creído en otra cosa. ¿Y por qué creen en aquello? Porque fue lo que escucharon. Por eso dice la escritura, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, la escritura nos enseña algo muy importante. Es tiempo de salir a predicar, tiempo de anunciar. Hay una cadena espiritual en este pasaje que es primero creer, segundo oír, tercero predicar. O sea, sin predicación no hay conocimiento del evangelio. Sin conocimiento no hay fe verdadera. O sea que la oportunidad para que la gente tenga fe es que conozcan la palabra. Conocen la palabra cuando alguien
se la predica. No quiero que malentiendas el término de predicar la palabra solo en el contexto detrás del púlpito dentro de la congregación. Creo que hay mucha gente buena que hace eso, pero ellos, e incluido todos, tenemos un llamado: anunciar el evangelio, predicar el evangelio, no donde ya el evangelio es predicado y conocido, sino aún donde no se ha predicado, a donde aún no lo han escuchado. ¿Cuáles podrían ser esos lugares? Bueno, la gente que está afuera en el mundo, seguramente muchos de ellos son tus vecinos, conocidos, compañeros de escuela, gente con la que nos relacionamos, y realmente la gente en una gran cantidad no ha tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. O sea que te diría esto, que la predicación no es una tradición de la iglesia, es un medio totalmente establecido por Dios, inventado por Dios, autorizado por Dios. O sea que sí o sí es importante que prediquemos el evangelio. Primera de Corintios 1, versículo 21, la palabra nos dice un principio poderoso. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, todo inicia con la predicación. Dios decidió usar la predicación como un instrumento para la salvación. Así que, ¿qué piensas? ¿Qué meditas de todo esto? ¿Qué entiendes de todo esto? Me gustaría eh, que me dijeras tu punto de vista. Siéntate un momento, medita. Entiende lo que la escritura dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha decidido usar un medio específico para comunicar su verdad. Ese medio es la predicación. Imagínate a, a una persona que asiste a la iglesia, observa a los creyentes, participa en actividades, pero no escucha claramente quién es Cristo, qué hizo en la cruz, qué significa creer. Am, es una predicación importante, fundamental, básica. Si no comprende eso, no está alimentando su fe espiritual. Quiero recordarte esto: la fe no nace solo por el ambiente, porque hay quien considera como, como importante el performance de la iglesia, luces, todo lo que es el escenario, eh, todo eso. Es bueno, es bonito, pero realmente em, no es el todo. Lo que realmente ayuda, lo que hace que renazca la fe o fluya la fe, es el mensaje de la palabra. Escucha, en Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
O sea, está haciendo un énfasis directamente a el poder de anunciar el evangelio de la palabra. La palabra predicación como tal no es solo hablar, sino significa proclamar un mensaje divino con autoridad. Es anunciarlo, proclamarlo, declarar esta verdad de forma pública. ¿Cómo lo hacemos? No es únicamente por medio de atrás del púlpito, sino tú puedes hacer algo público, anunciarlo por redes, a través de una predicación pública, te paras y empiezas a hablarle a la gente, pero también del uno a uno, el tú a tú, cara a cara, face to face. Porque aquí lo importante es anunciar claramente el mensaje. Puedo decirte que una persona puede ser influenciada por un buen ejemplo, puede ser influenciada por el ambiente, puede ser influenciada por unas buenas relaciones. Todas estas tres cosas son importantes. O sea, imagínate lo importante que es que haya un buen ejemplo, buenos líderes, gente, modelos dignos de imitar. Y esto es bíblico. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, imitar buenos ejemplos es fundamental, es muy bueno, pero de ello también es importante un buen ambiente, que es un ambiente agradable, que la gente desee estar en la casa de Dios. Hoy en día se busca mucho esto, el ambiente, y ahí viene el performance, el escenario, las sillas, quizás clima, no sé, de acuerdo a las posibilidades, lo mejor que tú puedas tener. El ambiente es importante, el buen ejemplo es importante, el ambiente es importante, tener unas buenas interacciones, buenas relaciones, que puede ayudar a que mejoren las relaciones, que se conozcan, que creen comunidad. Todo esto es fantástico, pero buen ejemplo, buen ambiente, buenas relaciones, una comunidad fuerte, eso, eso se puede obtener en otros lados también. Pero obviamente tenemos que tener estos que son elementos fundamentales. Buenas relaciones, un buen ambiente, un buen ejemplo. Pero necesitamos agregarle a todo esto la proclamación, anunciar, predicar claramente el evangelio sin diluirlo. Porque la buena palabra, el buen mensaje, hace un boom en nuestra mente, en nuestro corazón, y la gente termina siendo retada y desafiada por la palabra que se está predicando por medio del evangelio. Te reitero, puede haber muchas actividades, pero poca claridad en el mensaje. ¿Cuál va a ser el resultado de ello? Creyentes débiles, incluso confusión, falta de transformación. O sea que puedo no tener tantas actividades, pero si tengo creyentes fuertes, claros, entendidos, no confundidos y transformados, estoy formando un ejército poderoso para la extensión del reino. A esto Dios te ha llamado. ¿Por qué es tan importante la palabra? Porque la predicación revela la verdad. Importante, confronta el pecado. Y el pecado hay que llamarlo como tal. A veces queremos diluir un poco, bueno, el error, la falla, el desliz, todo eso puede llamarse pecado. Y aunque suene más frontal, más directo, cuando la predicación está llegando, revela la verdad, confronta con el pecado, muestra la gracia de Cristo y te da una guía hacia la transformación. O sea, no es solo hablar. Es penoso cuando hay personas que toman
al púlpito para hablar, personas que tienen la oportunidad de hablar en público y solo hablan por hablar. Eh, Finalmente, de una u otra manera, el evangelio es predicado, pero te animo a esforzarte a predicarlo correctamente, basado en la palabra. No solamente hablar por hablar. Recuerda que la palabra es un puente espiritual poderoso para transformación. La predicación es uno de los instrumentos principales para la formación de la iglesia. Así que quiero preguntarte, hacerte tres preguntas. ¿Valoras la predicación? Tampoco quiero que seas de los que dicen, bueno, a la reunión de la iglesia voy a llegar a, ¿cómo te diría? Voy a llegar a lo bueno, a la palabra, como que resaltando mejor la palabra por sobre la alabanza, todo es importante. Pero hay quienes, aún estando escuchando lo mejor que dicen que es la palabra, hablo de una reunión, realmente se requiere prestarle atención, valorar la palabra. No, no seas de los que dicen, ah, ese versículo ya lo conozco. Por ahí apagué un poquito por cierto ruido. Pero quería que reflexionaras en esto. ¿Qué tanto valoras la predicación? ¿Eres de los que vas con una mente abierta y totalmente expectante a la predicación? Eres de los que realmente estás abriendo tu corazón como una esponja y diciendo, Señor, háblame, Señor, ministrame, Señor, tócame, Señor, transfórmame. O eres de los que te vas a medio a dormir, a distraerte, a responder mensajes y todo ello. Es importante eh, apreciar y no despreciar la predicación. Entiendo que quien la debe de exponer, compartir, pues debiera de ser lo más dinámico, debería de prepararse para compartir, mejorar sus habilidades de comunicación, porque es importante esto. Pero también es tu parte y mi parte valorar la predicación. Imagina las multitudes que buscaban a Jesús. ¿Dónde se encontraba Jesús? En las orillas del mar, en el desierto. Más o menos eso eran los escenarios y el performance que Jesús usaba. De repente en un escenario así no hay carpas, no las habría en esos entonces, poca sombra, tal vez ni siquiera se lograba escuchar correctamente el mensaje y la aplicación y la gente estaba allí y decían es que él enseña como quien tiene autoridad, o sea, valoraban la predicación, valoraban el mensaje. Hoy tenemos escenarios, tenemos bocinas, micrófonos de primera en muchos lugares y hay gente que no valora la predicación. La predicación tiene el poder y la facultad de transformar nuestras vidas. La otra pregunta que te haría es, ¿estás escuchando con atención? ¿Valoras la predicación? ¿Estás escuchando con atención? Y lo mejor, ya que si Dios lo permite y tú haces tu parte, estás valorando y escuchando el mensaje y la palabra. Ahora, ¿estás aplicando lo que estás escuchando? El evangelio no solamente debe vivirse, debe proclamarse claramente. Ahora que de alguna forma entendemos
el poder y la importancia. Es importante preguntar de alguna manera cómo practicaba o cómo se practicaba en el Nuevo Testamento la predicación. ¿Qué modelo tenemos acerca de ello? La predicación en el Nuevo Testamento es como que nuestro modelo a seguir. De alguna forma te diría que para entender la importancia de la predicación hoy debemos comenzar con esta pregunta esencial. ¿Qué significa realmente predicar según la Biblia? Porque, como te lo he mencionado, muchas veces las personas creen que predicar es hablar en público, dar un mensaje, explicar un tema, pero bíblicamente predicar es mucho, mucho más profundo. Predicar es proclamar con autoridad el mensaje para producir fe y transformación en las personas. Te diré que, y esto es real, la predicación no es opinión humana, es una proclamación divina de lo que dice la palabra de Dios. La escritura dice en 2 Timoteo 4, versículo 2, predica la palabra. Y empieza así justamente, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que predicar la palabra es todo ello. Tiene que ver con reprender, con exhortar, con redarguir, con paciencia y doctrina. O sea, no lo digas conforme a lo que tú consideras, no te manejes por tus emociones, habla lo que dice la palabra. Hay elementos esenciales que Dios nos enseña con este versículo. Predicar la palabra, primero, no es contenido humano. Eh, La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿De qué me serviría sacar un contenido muy bueno de un libro? Puedo agregar uno que otro comentario, pero la esencia del mensaje es y será siempre la palabra de Dios. La predicación no depende de circunstancias ideales. La predicación se hace siempre sin importar las circunstancias. La palabra de Dios dice, reprende, redarguye, exhorta, o sea, esto es confronta, corrige, anima. A veces queremos eh, a los hermanos decirle con mucho cariño, con muchas pincitas. A veces la predicación tiene que ser frontal, directa, para que corrija, para que anime. Claro, la manera de hacerlo, la forma, debe ser equilibrada. De una forma muy pastoral, tiene que ver con doctrina y paciencia. Esa es la combinación. Los pastores somos muy dados a tener un corazón de pollo, es la expresión mexicana, como que decirlo con mucho tacto y con mucho amor. Bueno, adelante. Tiene que ver, dice la escritura, con doctrina y paciencia. Estar equilibrada. Hay varias dimensiones de lo que implica la palabra o lo que implica predicar. Número uno, te diría comunicar la palabra. La predicación transmite una palabra viva. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, lo que no pueden lograr mis consejos, lo que no puede lograr mi deseo, lo logra el poder de la palabra de Dios. La predicación no se queda únicamente en teoría, debe conectar con la vida. Y eso tiene que ver con el punto número dos, aplicar la verdad, o sea, trasladarlo de la Biblia, el libro, a mi corazón, a mis acciones. Por ejemplo, un tema
siempre que se puede hablar y nos reta y desafía, es que debemos perdonar. Así que hay que mostrar cómo perdonar, cuándo perdonar, por qué perdonar y sobre todo perdonar. Confrontar con amor. La predicación tiene que ver justamente con revelar el pecado, llamar al cambio. La escritura en Hechos 2:37 dice, se compungieron de corazón. O sea, la predicación toca el corazón. Y eso es lindo, ver y saber que la palabra de Dios está llegando, que no tienes tú que forzar nada. Eh, yo creo que todos hemos en algún momento sido tentados a agregar alguna historia al mensaje, a querer hacerlo con nuestras fuerzas, llorar porque lo hacemos a nuestra manera y con nuestras fuerzas, pero la escritura no nos llama a hacerlo a nuestra manera y a nuestras fuerzas. La Biblia nos llama a compartir la palabra, confrontar como lo hemos predicado o lo hemos comentado ahora, eh, confrontar, corregir, animar, y Dios es el que se va a encargar de tocar los corazones, de cambiar los corazones, de, de guiarnos hacia la transformación. Porque aunque el conocimiento es bueno, la meta no es únicamente el conocimiento. Realmente lo que buscamos es cambios y transformación de vida. En Santiago 1 versículo 22 la escritura dice, sed hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. O sea que hay algo específico que la Biblia nos está animando, es convertirnos en hacedores de la palabra. O sea, siempre movernos hacia la acción. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Algunas características claras de la predicación o algunas características de la predicación es que debe de ser uno, clara. O sea, el mensaje tiene que ser lo más comprensible. Hasta el lenguaje que usamos em, tiene que ser el más sencillo posible. Em, Cuando hablo de sencillo, hablo de hablar nuestro español normal, natural. No tienes que tener palabras domingueras, solo hablar. Habrá experiencias, por ejemplo, conozco amigos que, que predican y que Dios los ha permitido salir fuera de nuestra nación, predican la palabra fuera de México. eh, Tienen luego problemas por los modismos que usamos. Aquí he usado un par de ellos. Normalmente me gusta utilizar un español normal, básico, del diccionario, sin tantas palabras dominguera, porque el español básico lo entiende todo mundo. Tiene que ser claro y así evitas de que dañe susceptibilidades, de que una persona se sienta ofendida. Recuerdo una amiga que se encontraba en Brasil y ella se le ocurrió decir, échenme porras. Es una palabra sumamente ofensiva. En México lo entendemos, pero ella dijo una palabra que no debería haber hablado en el púlpito. Pero eso es para aquellos. Pues hay muchos que tienen temor de hablar en otros lugares, en otras denominaciones. He intentado acostumbrarme para no tener ese problema. Y hasta el momento, gracias a Dios, no lo tengo. Porque intento decirlo lo más plano posible, pero comunicar de la mejor manera el mensaje, lo más claro posible. Pedro predicó un mensaje y fue lo más claro posible y multitudes fueron convertidas.
Características de la predicación: tiene que ser clara, tiene que ser bíblica. O sea que lo que tú hablas tiene que estar respaldado 100% por el mensaje del evangelio escrito en la palabra. Si tú estás forzando algo, significa que no viene de Dios. La palabra nunca se va a forzar. La palabra es la palabra, es el diseño real de parte de Dios para nosotros. Así que todo lo que hablemos tiene que ser claro, pero respaldado por la palabra. Importante, punto 3. Jesucristo debe de ser el mensaje directo de ese mensaje. O sea, que todo hable y apunte a Jesucristo. Tiene que ser cristocéntrico, porque Él es el mensaje de todo. De Él habla toda la escritura. Tiene que ser clara, tiene que ser bíblica, cristocéntrica, confrontativa. El apóstol Pedro, cuando predica, él confronta y dice, al Jesús que ustedes crucificaron. Eso fue muy frontal, muy directo. Así es el mensaje. Recuerda decir la verdad con amor, pero es confrontativo. No tienes que ofender a nadie. Solamente hacer un llamado a vivir lo que dice la Escritura. Un llamado a responder y se acerquen arrepentidos. ¿Cuál es el resultado de todo ello? Según Hechos capítulo 2, el mensaje fue claro, fue bíblico, fue cristocéntrico, fue confrontativo e hizo un llamado a responder al Evangelio de Jesús. Y en Hechos 2, versículo 41, dice la Biblia, y se añadieron como 3,000 personas. La predicación produjo convicción, arrepentimiento y transformación. Cuando la palabra es predicada correctamente, eso produce respuesta, cambios, transformación. Vemos nosotros en Hechos capítulo 17 cómo el apóstol Pablo presenta a Cristo, confronta la idolatría y adapta su mensaje al contexto. En Hechos capítulo 7 Esteban proclama o hace una predicación histórica, confrontando espiritualmente por medio de un testimonio valiente. Jesús enseñaba con autoridad, hablaba con claridad y confrontaba con amor. Y tomando en cuenta estos tres ejemplos, Pablo, Esteban y Jesús, todos predicaban, pero con el mismo centro, que es Cristo. Las características de la predicación en el Nuevo Testamento incluía 100% autoridad. No era opinión, era verdad divina. Tenía claridad, era un mensaje 100% comprensible. Centralidad en Cristo, llamado siempre a el cambio, y el poder de Dios actuaba por medio del Espíritu Santo. Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, Pablo escribe esto. Nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder. O sea que la predicación tiene una dimensión espiritual muy fuerte. Sin que lo malinterpretes, quisiera mencionar que pareciera en algunos casos que se ha reducido la predicación a una motivación. Ya no tanto pastores, sino coaches. La predicación se ha reducido a entrenamiento o incluso a un discurso. Nada de eso sea malo, pero muchas veces
se hace a un lado el contenido bíblico. Por mucha motivación, si no tiene respaldo bíblico, por mucho entrenamiento, mentoreo, si no tiene contenido bíblico, o por muy bonito que sea el discurso, o una persona que comunique de maravilla el mensaje, si no tiene el contenido bíblico, pues no va a ayudar en mucho. ¿Por qué? Porque no habrá tanto impacto, habrá un impacto limitado y obviamente no va a haber transformación. Así que la pregunta que te haría es, ¿buscas mensajes agradables a tu oído o buscas la verdad bíblica? Y también quiero hacer aquí una división en esto. Hay mensajes agradables, no solamente porque son bonitos, sino son claros, 100% bíblico, una comunicación fresca, amena, mucha habilidad para comunicar el mensaje. Entonces, si el mensaje es agradable, con el contenido bíblico, con el poder de Dios, te felicito. Porque hay gente que solamente dice, no, es que nosotros predicamos la verdad. Y lo que predican es regaño, exhortación. Creen que todo es confrontación y no siempre es así. De hecho, incluso es extremo, es exageran lo que la Biblia no está diciendo. Son muchos puntos humanos que creen que con sus puntos humanos van a mejorar o perfeccionar el evangelio. Y no es así. Tenemos que nosotros dar un mensaje de verdad bíblica, bíblicamente. No sé si lograste entender eso. No es diluir el mensaje, es decir, la verdad bíblica de la mejor manera. Entonces, tú buscas mensajes que te convengan o buscas la verdad bíblica. Otra pregunta, ¿estarás dispuesto a ser confrontado? ¿Estás creciendo espiritualmente? La predicación bíblica produce convicción y transformación. Y te diría esto a manera de reflexión. Si la predicación que hoy escuchas no cambiara tu vida, significa que estás escuchando la palabra de Dios como Él quiere. Te lo vuelvo a preguntar. Si la predicación que hoy escuchas no te cambia la vida, no transforma tu vida, ¿significa que estás escuchando la palabra como Dios quiere? Y aquí quiero entrar al segundo punto, el testimonio apostólico. ¿Qué predicaban los apóstoles? Te diría así rapidísimo. ¿Qué es lo que no predicaban? No predicaban ideas personales, tampoco filosofías humanas y tampoco opiniones culturales. Ellos predicaban a Cristo y Cristo resucitado, así lo dice la palabra. Hago una analogía. ¿Por qué predican al Cristo resucitado? Creo yo que porque ellos conocieron al Cristo no resucitado al principio. Tenía poder Jesús, los sorprendía, su enseñanza era única, pero Jesús murió. Y en ese lapso entre que murió y resucitó, la Biblia dice que salió lo peor de los discípulos, basado en mi hipótesis, porque huyeron, Pedro blasfemó, Judas se quitó la vida. eh,
Cuando Jesús resucita, ellos corren, Pedro y Juan, a ver todo lo que está ocurriendo y en verdad no encontraron a nadie. Estaban pensando qué habría ocurrido, qué habría pasado y en eso dice la Biblia que se apareció Jesús. Y en ese momento en el que Jesús se apareció, ellos tenían las puertas cerradas por miedo a qué es lo que iba a ocurrir con sus vidas. Jesús les dijo, reciban el Espíritu y sopló en ellos el Espíritu Santo. Luego, antes de Jesús ascender, les dijo a los discípulos, vayan y pidan al Espíritu Santo de lo alto, que fueran llenos del Espíritu de Dios. Y cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, su vida cambió por completo. Entonces, cuando ellos predican al Cristo resucitado, no al de antes, al que no había ni siquiera ido a la cruz, sino el Jesús que llamaba la atención, que reunía masas, ¿no? Ellos predicaban al Cristo resucitado y ellos eran los impulsores de todo ello. El centro del mensaje debe ser Jesucristo. Hechos 4 versículo 12. La escritura dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Este versículo muestra algo esencial. La salvación no está en la religión, no está en obras y no está en filosofías. Está directamente en Jesucristo. O sea que te diría que el mensaje apostólico era exclusivo, claro y directo. Cristo es el único camino. ¿Qué pasa cuando Cristo deja de ser el centro? La predicación pierde su esencia. Aunque el centro era Cristo, el contenido apostólico tenía elementos claros y definidos. Los apóstoles hablaban quién era Jesús, cómo vivió, su autoridad, su enseñanza. Hechos capítulo 2 versículo 22. Permíteme leerlo. Hechos 2 versículo 22. Dice la escritura, varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos lo saben. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Jesús, el mensaje de Jesús debe ser el centro de nuestra predicación. Aquí en Hechos 2:23 que leímos, está confrontando la muerte de Jesús. O sea, que, ¿qué incluye el mensaje apostólico? La vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección, porque eso confirma que Cristo venció la muerte,
que Él resucitó, al cual Dios lo levantó, y sin resurrección, literalmente, no habría evangelio como hoy nosotros lo tenemos. Y siempre hay un llamado al arrepentimiento. El mensaje apostólico no solamente informa o confronta, siempre nos llama a responder al evangelio. Exige una decisión. El resultado del mensaje era y es el perdón, el reconcilio con Dios y una vida nueva. Dando un ejemplo apostólico de lo que el apóstol Pablo hablaba, él dice en 1 Corintios 2:2, no, nada me propuse saber entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea que Pablo era un hombre muy preparado, conocía la ley, filosofía, tenía muchísima formación, pero decidió centrarse en una sola cosa, Cristo. ¿Te das cuenta? Eh, Jesús predicaba profundidades que la entendía cualquiera, hasta los niños quieren escuchar a Jesús. Profundidades de la Biblia predicaba Jesús y lo que hablaba era algo fácil de comprender, fácil de entender. Eh, Hoy nosotros predicamos algo fácil y lo complicamos. Le ponemos, le agregamos que el griego, que el hebreo, que el arameo, que el trasfondo, que eso no está mal, de cierto modo. Pero haciendo esta alusión, Pablo, que tenía todo el conocimiento, conocía la ley, incluso otros idiomas, conocía filosofía y todo, decidió centrarse solamente en Jesús. Yo te diría, si te centras en Jesús, todo va a cambiar. Cuando Cristo es el mensaje, hay bendición y hay transformación. Aguas con querer predicar ideas humanas, temas sociales o quizás mensajes motivacionales solamente. Si Cristo no es el centro, nada va a funcionar. En Gálatas 1:6 y 7, ahí se hace una cuestión. ¿Estás pasando a otro evangelio? Aguas de una de esas diluir el mensaje y estar casi, casi, casi predicando otro evangelio. Podríamos nosotros hoy en día hablar de familias, finanzas, emociones, pero todo debe conectar con Cristo, por Cristo, para Cristo. Cristo no es parte del mensaje, es el mensaje. Y esto es fundamental para nosotros. El mensaje tiene que estar centrado en Cristo, tu fe basada en Cristo y compartir a Cristo claramente a los demás. Así que eh, quiero animarte en el nombre de Jesucristo, que nuestro mensaje sea centrado siempre en Cristo. Los métodos pueden variar, pero el centro debe permanecer. Una pregunta solo para reflexionar. Si quitamos a Cristo
del mensaje que compartimos seguiría siendo el evangelio? Analiza algún mensaje y checa todo lo que habla. Quítale lo de Cristo. Checa cuánto tiempo demora ese mensaje. Ahora chequemos si verdaderamente ese mensaje está transformando vidas. No queremos solamente llenar templos, queremos llenar el cielo. Puede tener un mensaje, algo motivacional, sí, siempre y cuando el mensaje sea Cristo y todo sea conectado para Cristo, no para satisfacer el oído humano. No vamos a buscar comparativas, queremos siempre predicar el mensaje de Cristo y el Cristo resucitado. Quiero darte, llevamos más o menos una hora, eh, quiero darte 10 minutos por ahí, ponte de pie, estírate un poquito, toma café, regresamos en 10 minutos.
Ok. Hemos visto lo importante que es la predicación y que Cristo debe ser el centro de la predicación. Ahora, de alguna forma, quiero abarcar un poco sobre el contenido del mensaje cristiano. ¿Qué debe de incluir la predicación saludable? Entendemos que no basta solo con predicar, es necesario predicar correctamente. Haciendo este análisis, hay mensajes que generan emoción, que suenan muy bien, pero carecen de contenido bíblico. Así que hay personas animadas, pero no transformadas. Pocas palabras, lo que buscamos nosotros es la transformación. Podría decirte que evaluando nuestro mensaje debería de llevar a la gente a la transformación. Si está transformando vida, no hay nada que cuestionar. Pero si no está transformando vidas, posiblemente algo debe de reajustarse al momento de mencionar o compartir el mensaje, porque el contenido del mensaje determina el impacto de la predicación. O sea, la predicación puede ser buena, pero si el contenido del mensaje no, eso va a diluir un poco. Una predicación bíblica debe incluir al menos cuatro componentes fundamentales. Número uno, siempre será la verdad de Dios. La predicación debe estar basada en la palabra de Dios. Toda escritura, dice 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo voy a leer tal cual el versículo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto último, que todo hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra, habla de transformación. El apóstol Pablo tuvo que ser transformado para estar listo para toda buena obra. Si no era transformado, no más no iba a ser de bendición. Entonces, el mensaje no nace de ideas, experiencias personales o emociones, nace de la escritura. Otra cosa que yo menciono mucho ya cuando hablamos un poco de los temas de, de homilética, de hermenéutica, simplemente formando predicadores. Le pregunto o les digo, cuando ya tenemos un tiempo de predicar, ya por la gracia de Dios hay cierta habilidad humana, diría yo, para predicar. Abres la Biblia, un versículo bíblico y puede fluir algo ahí en ese momento de ese versículo. Y seguramente va a funcionar. Sin embargo, la pregunta es, el mensaje que abriste la Biblia, viste el versículo, ya ese lo predicas. Tal vez por la habilidad sale, pero la pregunta sería, ¿es el mensaje de Dios? Porque esa sería una cuestión importante. El mensaje que se está predicando es el mensaje que Dios quiere enviar para ese pueblo, para ese momento, para ese grupo, o tal vez habría otro. Predicar ya llegando a un punto de cierta habilidad, a veces menciono yo, y sobre todo a nivel pastoral, predicar es lo más fácil que un pastor puede hacer. Muchos ven la predicación como algo complicado, pero ya teniendo habilidad, el mensaje es fácil. Predicarlo, predicar el mensaje. Predicar el mensaje que Dios quiere hablar es lo más complicado. Espero no confundirte con esto.
Predicar un buen mensaje, incluso hasta bíblico, cristocéntrico y todo, no es tan complicado cuando hay experiencia. Porque abres la Biblia, dices, ah, esto conecta con esto y ¡pum! Lo sacas. ¿Es lo que Dios quiere hablar? ¿Quién sabe? Predicar lo que Dios quiere hablar, eso sí tiene un grado de dificultad mayor. Y eso te puede robar el sueño, estás ahí en la cama, estás inquieto, no tienes seguridad. ¿Cómo podrías predicar entonces? Un libro leí que cuando estás leyendo la escritura, porque la inspira Dios, estás leyendo la escritura y de repente tu corazón a nivel espiritual abraza ese versículo, está siendo tocado por Dios. Dios te está ministrando, Dios te está hablando. Ese es el versículo que posiblemente ya Dios estaba revelando para predicar. Órale a Dios. Pregúntale a Dios si es solo para ti o algo que debas comunicar. Y si Dios te da paz en tu corazón, dale, porque ese mensaje va a transformar vidas. Por eso requiere prepararte. Por eso no solamente complementes con ideas humanas o experiencias personales. ¿Qué quiere hacer Dios? Por eso te diría que cada mensaje nace en la escritura, nace de la palabra de Dios. La predicación debe explicar la Biblia. La predicación debe interpretar correctamente. Eso de interpretar correctamente es buenísimo, ¿eh? La interpretación de la Biblia viene de un estudio conocido como hermenéutica, que tiene que ver con la interpretación de la escritura. Y con respeto lo digo, me ha tocado escuchar algún predicado. Apenas recuerdo uno, tenía yo la edad de como 12 13 años, porque iba en secundaria, predicado un buen mensaje. Dios se movió, sin duda alguna, pero su mensaje lo basó en Génesis, cuando lee que la serpiente le dice a Eva, eh, em, ¿sabe Dios que cuando ustedes coman del fruto, sus ojos serán despiertos? Eh, lo que recuerdo de ese versículo, que lo leyó mal, y por eso hago un poco de referencia en esto, es que su predicación hablaba de que el enemigo trataba a Dios como ignorante. Entonces eso de una ya está fuerte. Pero esa fue la interpretación que le dio y todo el mensaje estuvo bueno, bueno, sentido general, bíblico y todo. Pero lo basó en una mala lectura y mala interpretación. Es por eso que tenemos que prepararnos, detenernos, leer, meditar, profundizar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando tú haces una mala interpretación, por ello es que de repente hay tantos detalles que cruzan, chocan por interpretación. Eh, Cuando tú haces una correcta interpretación, se le conoce hermenéutica. Cuando tú haces una mala interpretación, se le conoce como eh, cuando haces una buena interpretación, dentro de la hermenéutica se encuentra la exégesis. Y cuando haces una mala interpretación, se le conoce como eisegesis. Casi igual, pero no es lo mismo. La eisegesis es una interpretación tuya, pero posiblemente mala. Y eso puede en su momento incluso hasta dar vida a nuevas doctrinas falsas por una mala interpretación. Por eso es muy importante explicar la Biblia, interpretarla correctamente y comunicarla con fidelidad. No basta decir solamente Dios es bueno. Se debe mostrar dónde lo dice la Biblia, cómo lo revela y esto cómo se aplica. Te diría que sin la palabra de Dios no habría predicación, lo que habría sería opiniones.
Y hoy en día, aún habiendo Biblia, la gente quiere seguir opinando. Te dicen así como que, bueno, yo creo que esto no es tan malo, yo creo que esto, yo creo que lo otro. Pues tú podrás creer lo que tú quieras, pero la palabra de Dios es la verdad. Importante, dentro de los elementos esenciales del mensaje cristiano, fundamentalmente tiene que estar la verdad de Dios. Número dos, el pecado del hombre. La predicación debe revelar la condición humana. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio no solamente tiene sentido cuando entendemos nuestra necesidad. El Evangelio tiene sentido por él. Muchos mensajes evitan hablar de pecado, de error, de responsabilidad para no incomodar, pero eso provoca que las personas tengan poca conciencia, sin arrepentimiento, sin transformación. Te diría esto, es solamente una analogía. Si una persona no sabe que está enfermo, no buscará medicina. Eso pasa también espiritualmente. Sin conciencia de pecado, no hay necesidad de salvación. La predicación debería presentar un tercer punto, la obra de Cristo, que es su muerte, sacrificio y resurrección. Cristo murió por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo pagó por el pecado. Cristo abrió el camino. Cristo es el corazón del Evangelio. O sea que hablar de bendición, de éxito y bienestar, sin hablar de lo que hizo Jesucristo, produce un evangelio incompleto. La luz siempre debe ser el centro del mensaje cristiano, el evangelio. Cristo debe ser el centro del mensaje cristiano. El llamado a responder, la predicación debe invitar a una respuesta. Hechos 2:38 hace esta invitación. Incluye el arrepentimiento, un cambio de vida, a vivir con fe. Es una invitación que la persona debe recibir y a la vez elegir, no obligar, pero sí debe haber una dirección clara al momento de predicar, en qué hacer, cómo responder y cómo comenzar. Eso lo incluye una predicación. Alguien dice que una predicación sin llamado deja el mensaje incompleto. Cuatro elementos importantes: Dios, hombre, Cristo, respuesta, verdad, pecado, salvación, fe. Este es el mensaje completo que debe incluir una predicación. La Biblia dice en 2 de Timoteo 4, versículo 3, y permítame leerlo. 2 de Timoteo 4, versículo 3, dice la Escritura, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versión 60. Te lo voy a leer en otra versión. La traducción viviente. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos ah, quieren oír. O sea que habrá gente que solamente quiera escuchar un bonito mensaje que los motive, que lo entretenga, que lo inspire, pero no que lo transforme. Eso ya habla de la comunidad, la gente va a buscar eso. Así que tenemos que prepararnos para entender que la gente va a querer mensajes agradables. Pero un mensaje agradable, eh, más que utilizar el término agradable, mensajes que les convenga. Y yo quisiera decirte, podemos predicar un mensaje agradable, ameno, con una comunicación buenísima,
siempre centrado en la palabra de Dios. Y la gente va a estar encantada con este mensaje porque les está produciendo transformación de vida. Entonces, eh, la predicación es como una medicina. Si contiene lo necesario, te va a sanar. Si solo sabe bien, tal vez no te vaya a curar. Ese tiene que ver con el contenido. Así que entendiendo esto, la predicación debe informar, confrontar y transformar. Así que te preguntaría, ¿estás escuchando mensajes completos? ¿Solamente estás buscando algo que te satisfaga en lo que tú quieres? Tipo YouTube. ¿Eres confrontado? ¿Te confrontan? ¿Cómo te sientes con ello? ¿El mensaje te está confrontando? ¿Estás dispuesto a cambiar, a crecer espiritualmente? Recuerda que una predicación incompleta hay solamente emociones, no hay contenido, poca profundidad, poca transformación. Pero una predicación completa tiene verdad, confrontación, aplicación, un cambio de real, madurez, crecimiento. No se trata solamente de hablar bonito, no se trata solamente de emocionar personas, se trata de comunicar la verdad que transforma. Diría esto que el poder de la predicación siempre está en el contenido del mensaje. Si el mensaje que escuchas no te confronta ni te transforma, pregúntate si realmente estás escuchando el evangelio real. No quiero que juzgues de más, solamente quiero centrarte en algo. El mensaje debe de incluir todo esto. Entiendo que hay mensajes de acuerdo a momentos que van destinados a matrimonio, pero te tiene que conectar con Dios. Que va conectado a niños, conecta con Dios. Todo tiene que conectar con Dios, guiándote a una transformación, guiándote a aplicar esto en la vida real, impulsando en el nombre de Jesús. Y finalmente quiero llegar al último punto, la predicación pastoral. Después de entender todo esto, eh, quiero hablar un poco sobre lo que es la predicación pastoral. Es la que conecta la palabra de Dios con la vida real de las personas. Porque pareciera que hay dos temas aquí, la vida real de la persona y lo que dice la Biblia. Y a veces las personas quieren en su vida real recibir algo que los ayude. Y a veces el predicado eh, puede estar negociando la verdad de la palabra para satisfacer una necesidad. Y no, aquí viene algo importante e interesante. Tenemos que provocar que la predicación de la palabra conecte con la vida real y eso es complicadísimo, pero lo hacía Jesús con parábolas. Conectaba de la vida real, lo que ellos pasaban, lo que ellos vivían con la verdad del Evangelio, el reino de los cielos es así, y empezaba a explicar. O sea que aquí te diría lo otro, no basta solo con explicar la Biblia y enseñar doctrina. Es necesario provocar que el mensaje de la Biblia, del Evangelio, se aplique a situaciones reales, que guíe a las personas a vivirlo. Quizás al principio tú dirías, ah, ok, hasta cuestionando, en la iglesia solo hablan de esto, muy sensacionales. No, no, lo que buscamos es no diluir la palabra, pero que la palabra bendiga a las personas en las situaciones reales que ellos están viviendo. O sea que nuestra labor como predicadores es traducir la verdad bíblica a la vida cotidiana. Colosenses 1, versículo 28. Colosenses
1, versículo 28, versión traducción viviente. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Él. Te lo voy a leer en la versión 60, versículo 28. A quien anunciamos, predicamos, proclamamos, amonestando a todo hombre, confrontando, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, habla del mensaje de la doctrina, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre. O sea, transformarnos, depurarnos, limpiarnos. El propósito es formar personas maduras. La predicación pastoral no solo informa, transforma vidas. Hasta aquí, ¿qué sientes que te está hablando? ¿Eres predicador? Me gustaría saberlo. Si lo eres, hablo detrás del púlpito. ¿Cómo lo has hecho? Pero quiero decirte que si no tienes la oportunidad de hacerlo detrás del púlpito, puedes predicar de muchas maneras el mensaje, aunque no sea detrás del púlpito. Tu campo misionero, como lo hemos comentado, el entorno donde tú te desenvuelves. Habla de Cristo ahí. Una predicación pastoral siempre debe ser bíblica. Predicar la palabra. Clara. No tiene que ser confusa. No tiene que ser complicada. Tal vez eso es más complicado para nosotros, hacerlo lo más claro posible. Estamos acostumbrados a confundir un poco o hacerla más rebuscada la palabra, porque como que eso da la sensación de que hay más intelecto, pero predica la palabra. Entendible, clara, que llegue a ser relevante, que conecte con la realidad. Y cuando hablamos de relevante, ahí tiene que ver con pues, hablar de ansiedad, de familia, de decisiones, de matrimonios, todo lo relevante que hoy es para las personas. Aquí ayudaría mucho conocer el contexto que se está viviendo, qué está ocurriendo en nuestro entorno, violencia, inseguridad, un poquito de nerviosismo en las personas. No sé, de acuerdo al entorno, que la palabra de Dios te guíe a compartir una verdad que traiga paz, que traiga bendición, que traiga ese soporte espiritual, porque la Biblia debe mostrar cómo vivir am, la palabra en la vida real. La Biblia nos enseña a tomar buenas decisiones, no solamente pedir a una persona que haga algo, sino que la persona entienda cómo llevar este conocimiento de la palabra a la vida real. Debe haber amor, sensibilidad, dirección. La verdad sin aplicación no va a transformar. La predicación tiene que llevar directamente a la aplicación. Enseñamos donde explicamos. Es bíblico, enseñándoles las cosas que deben de guardar, eso lo dice Mateo. Corregir debe confrontarte, útil para redarguir, dice la Biblia. Equipar, que tiene que ver en dónde vamos a ocupar la palabra, perfeccionarnos, la predicación capacita. Y todo esto bendice nuestras vidas, clarifica, da pasos prácticos, guía el proceso, produce el cambio. Te diría que la predicación pastoral lleva la verdad al corazón y a la práctica.
Una predicación débil es aquella que no tiene base bíblica, no tiene claridad y mucho menos aplicación, que produce estancamiento y poco crecimiento. Una predicación saludable es relevante, práctica, clara, centrada en la palabra de Dios. Resultado, transformación, madurez y crecimiento. Te diría que una predicación informativa llena la mente, pero una pastoral transforma la vida. Podría decirte que una predicación que no cambia la vida no ha cumplido su propósito. ¿Qué podemos hacer? Orar a Dios, pedir a Dios que nos guíe a predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero correctamente. Y si tienes la bendición y la oportunidad de predicar en el púlpito, en la congregación, por favor, en el nombre de Jesucristo, prepárate debidamente. Prepárate con técnicas de comunicación porque es importante. Prepárate espiritualmente porque para que Dios se mueva. Queremos gente transformada, gente que cambie, que viva diferente, que los testimonios impacten a otros. Por ello necesitamos buenos predicadores bíblicos que apliquen la teología a la vida del creyente. No solo entender la palabra, sino vivir la palabra. Te preguntaría algo para meditar. Si escucharas la misma predicación por mucho tiempo, ¿tu vida cambiaría o seguiría igual? Todo depende de la predicación. Pero si la predicación fuera buena, ¿tu vida cambiaría o seguiría igual? Depende de la persona. Pero cuando uno escucha la palabra, te confronta. La palabra te recuerda quién eres, tu identidad. Así que hay que reflexionar cuánto estamos escuchando la palabra. Hay que reflexionar un poco si estamos viviendo lo que escuchamos. Así que, en resumen, eh, la predicación debe ser clara, debe ser práctica, sobre todo transformacional, centrada en Cristo, recordando que necesitamos personas transformadas por y para Dios. Te diría como pregunta, ¿qué te llevas de esta clase? ¿Qué verdad te llevas? ¿Fuiste confrontado con algo? ¿Dios está hablando a tu vida? ¿Has entendido la relevancia y la importancia de predicar? Yo lo he dicho muchas veces, tal vez ya aquí lo dije alguna ocasión. Hay médicos que se equivocan en una operación y terminan diciendo, bueno, el paciente no aguantó, no resistió y lamentablemente murió. Pudo haber sido una equivocación de él, pero dice eso. Y ya, no pasa nada. Varios han pasado por ese camino, así que no pasa nada. Pero un predicador, un ministro, un pastor que predique mal, estamos siendo guiados por Dios para el destino final de una persona. Y si nos equivocamos, una persona se puede salir, se puede ir y morir sin Cristo.
y nuestra colaboración hizo algo en eso. Por eso es importante entender la seriedad de lo que representa predicar la palabra y que Dios nos ayude a hacerlo correctamente. Así que ánimo, que la mano de Dios sea contigo. Vamos a orar para terminar este tiempo y pedir a Dios que guíe nuestras vidas. Que si tenemos la oportunidad de predicar, prediquemos con su autoridad, con amor, verdad con amor, que confronte, que sea claro, pero un llamado a hacer cambios. Te animo en el nombre de Jesús, incluso a hacer cambios correctos en tu vida. Amado Dios, gracias. Gracias por todo. Padre mío, oro para pidiéndote a ti, Señor Jesús, que nos guíes a todos, que seamos muy sensibles a ti y contigo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bendición. Gracias, Padre eterno, porque tú nunca fallas. Gracias por este tiempo, Padre. Bendigo a cada persona que se ha conectado, cada hijo tuyo que se ha conectado. Y ruego, Dios de corazón, que sea tu gracia, tu revelación, e inspirados a hacer lo correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que tengas una excelente mañana, tarde o noche. Que la gracia de Dios sea contigo. Nos vemos en la última sesión.